canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Despertando las neuronas es un proyecto que viene ya con su larga trayectoria y que nace desde la idea, como muchos otros proyectos, de música familiar, y pongo el énfasis en que es familiar y no necesariamente solo infantil, con la educación, con ese énfasis en ponernos en el lugar de los otros y las otras, pero cuando somos niñeces además, y desde ahí poder comunicar. Y es desde ese lugar tan bonito, tan humilde, sencillo, directo, cariñoso, pero también muy inteligente, que despertamos las neuronas. Y eso es lo que vamos a poder conversar, escuchar el día de hoy. Como lo hicieron muchas familias durante el Kidzapalooza de este fin de semana pasado. Despertando las neuronas llega con nuevos singles, tenemos varios ahí para escuchar y, por cierto, algunos más antiguos que siguen siendo queridos de la casa. Estamos con una de sus fundadoras, Claudia Donoso, detrás además de este proyecto musical. Bienvenida y bienvenidas a todas las personas que se unen a nuestra transmisión a través de radio.uniac.cl. Claudia, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, feliz de estar acá y poder compartir desde la emoción todo lo que ha sido este festival, ¿no? Donde da un espacio para las infancias, y eso se agradece muchísimo, porque si bien es cierto, nosotros estuvimos en el escenario grande, ¿no? Había toda una muestra maravillosa para que los niños pudiesen disfrutar. Y el lugar más sombrío del parque era para las infancias. Sí. Entonces yo, como educadora de párvulo, estaba feliz de ver eso. Estaba disfrutando de corazón que se les dé la visibilización y el respeto a las infancias como corresponde. Así que sí, hay toda una dinámica, ¿cierto? Que por un lado está mi lado artístico, que estaba disfrutando muchísimo de estar en el escenario con la banda, con el grupo de Despertando las Neuronas, pero además inserta en un contexto donde se respetan las infancias. Oye, me gusta mucho lo que mencionas porque, bueno, vamos a partir con eso y con esa experiencia porque acaba de suceder, lo tienen muy presente acá y claro, este es un programa también en vivo, en directo por nuestra radio digital, entonces hacemos alusión a eso de inmediato, o sea, ser invitados a un festival siempre es algo lindo, un festival grande, un festival pequeño, si están en los colegios, si están en la calle, si están en un teatro o si están en un festival tan grande como Lollapalooza. Y tú decías, claro, un escenario grande donde han pasado un montón de artistas y que este fin de semana llenaron también ahí, ustedes también. Entonces, lo primero que toca es cómo lo sintieron y lo vivieron ustedes. ¿De qué manera se empaparon de esa energía, Claudia? Y bueno, estar arriba de ese escenario es para el yo artístico muy, muy potenciador, ¿no? Sí, todos seguro. Los artistas que componen nuestra banda, los actores, los músicos, las cantantes, estaban dichosos. Y yo, en la labor de producción, dirección, disfrutando de esa dicha que a ellos les emanaba, ¿no? Porque ser artista no es fácil. No es fácil, es de verdad, y tienes toda la razón. Y desde esa perspectiva puedo salirme un poco de ese montaje artístico y ver el disfrute, y a mí me encantó verlos a ellos disfrutar. Nosotros trabajamos con 3 personajes que son los personajes que representan las distintas partes del cerebro. Está Neuronilla, que representa como lo neurovegetativo, como el movimiento, eso de estar despierto. Está Neuronín, que siempre tiene algún conflicto emocional, así que como que representa más el sistema límbico, y Neurona Melodía, que representa el prefrontal, que canta solo de día y es quien va entregando las herramientas para el aprendizaje con sus amigos y hacia los niños. Pero lo más lindo es que todo esto se matiza con una banda en vivo, en donde los timbres de los instrumentos son súper respetuosos de lo que tiene que ver con procesamiento sensorial, con la percepción auditiva de los niños. Especialmente en mi rol docente, porque inevitablemente
inevitablemente está mi rol docente ahí, trabajando ya 43 años para las infancias. El cuidar, ¿no? Cuidar el sonido amable, cuidar el color, cuidar las estridencias, porque los cerebros de los niños hay que cuidarlos. Entonces, desde esa perspectiva, ver cómo iban llegando las familias, porque como tú bien decías, eran las familias, y ellos podían situarse en esta dinámica de diálogo, ¿no? Con las artes escénicas, porque está la música, está el color, está el movimiento, está la palabra, y cómo ellos podían engancharse con una dinámica de aprendizaje a través de las artes. Y yo creo que eso es como el plus de Despertando las Neuronas. Fíjate que una vez me preguntaban, y yo me preguntaba hace muchos años atrás, que me gustan mucho las artes, ¿por qué no puede haber un programa educativo que sea entretenido? Porque alguna vez me dijeron a mí, no, es que la educación es muy fome. No, es muy fome. O sea, no es como para tener un programa de educación. Y como que fue un desafío, ¿no? Un desafío súper personal. Yo tengo un centro de infancia que se llama Jardín Musical Donosito hace 43 años. Han pasado, imagínate, tantas generaciones. Fueron tus conejillos de India igual, sí, con mi la laboratorio y todo, porque ahí sí. partió, Despertando las Neuronas nace en el Jardín Musical Donosito, porque yo componía canciones para mis niños de sala. Entonces, esas canciones fueron tomando como fuerza en el mundo de la educación. Entonces, Despertando las Neuronas se vincula muchísimo con el mundo de la educación, pero el salir al mundo de como los grandes escenarios y artísticos, dialoga también con Despertando las Neuronas, porque no tiene por qué ser fome algo educativo, ¿no? Claro. Entonces, ni tampoco tiene por qué restringirse solo a un aula. No, porque esto, como te digo, partió por educación, y partió porque le llegara a educadoras de párvulo, a profesores de infancia, para que trabajaran con los niños. Pero ahora esto se masifica hacia la familia. Sí. Y fíjate que tuvimos la linda oportunidad con Despertando las Neuronas, nuestro productor Walter Benítez, nos armó una gira para España. Y nos armó una gira en donde estábamos en teatros y en colegios. Nadie nos conocía. Sin embargo, llegábamos y los niños son los mismos en todo el mundo, juegan, cantan, bailan. Aparte que tus canciones, las canciones de ustedes, son mucho de juego. O sea, cuando uno sí. piensa en el concepto de despertar las neuronas, es el movimiento, lo kinético está muy presente. Vamos a ir para allá, pero tenemos que escuchar también música. Pero antes también de todo eso, yo quiero decir que me parece hermoso, porque tú dijiste, voy a cambiar ropa, pero ¿sabéis qué? Así partimos. Esta es la razón por la que partimos y te quedaste con que no es solamente un uniforme, a eso voy, ¿no? Es como quienes nos ven, porque a quienes están ahí conectados y solo escuchándonos, están muy bien, es la radio, es lo sonoro, pero a quienes también entran a ver la imagen ahí en radio.uniac.cl, ustedes saben, tenemos radio televisada, bueno, van a poder ver, por ejemplo, videoclip que estamos mostrando ahí de la presentación, alguna presentación de Despertando las Neuronas, y en estudio, la Claudia Donoso está con su uniforme de educadora de párvulo. Sí, siempre voy con orgullosa, Total. Primero, y segundo porque es historia también, o sea, sí parten las cosas y a mí no se me olvida, siento yo que es como lo que tú nos dices con esto. Sí, absolutamente, yo creo que es la esencia, o sea, uno va con este delantal, representa un uniforme de educadora de párvulos, yo voy por la calle y me dicen, hola tía, ¿no? Ese concepto, aunque inmediatamente, nosotros no estamos en el tiismo hoy día, ¿no? Porque yo no soy tía de los niños, pero ya me dicen por el nombre, pero inevitablemente la sociedad te reconoce. Y el señor aquí que me pasó el estacionamiento me dice, tía, vaya por allá. Es inmediato. Está eso. Y justamente es como el visibilizar que estamos presentes desde la educación, con el corazón latiendo toda la vida, y a medida que pasan los años, como que yo agradezco que esa vocación que se ha convertido en un servicio, ¿no? En un servicio, todavía se mantiene y con más ganas y con más fuerza. Entonces, esto funciona así, ¿no? Desde los niños, con los niños y para los niños. Nosotras aquí, junto a Claudia, vamos a compartir de las últimas canciones o singles de Despertando las Neuronas, y después nos vamos a ir más hacia algunas canciones más antiguas. Esto que vamos a escuchar se llama Vamos a mover la cabeza, porque esto es Despertando las Neuronas y estás en tantas canciones buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC.
No sé qué te mandó el pato. Hoy estamos al aire, no sé qué tenemos ahí, mucha música, porque dice la Claudia, no sé qué mandó, pero mandamos mucha música y la vamos a escuchar. Es de ustedes, es de ustedes. Seguimos en vivo y en directo aquí conversando con Claudia Donoso, una de las fundadoras de Despertando las Neuronas, y es que esta agrupación de música infantil y familiar, vamos a decir los dos, bueno, que nace, ya lo comentábamos, desde la educación, pero también para activarnos en entendernos y no ser condescendientes con niños y niñas, porque efectivamente es música que todo el mundo puede jugar, es un juego, y efectivamente siempre estamos jugando, incluso los adultos, cuando están con los instrumentos, ustedes están todo el rato jugando. Sonoramente y musicalmente, ¿cómo han ido avanzando también, incluyendo toda esta paleta de sonidos que han querido? Mira, ¿Cómo has sentido tú que ha crecido el proyecto también? Esencialmente, desde su origen lo planteamos sonoramente amable, desde su origen. Por supuesto, hemos ido incursionando en timbres de otros instrumentos, ¿cierto? En todo lo que va poniéndole un poco de expresión a la música, hablando de los elementos expresivos como la dinámica, como la gógica, que se utilizan en lo que es música que apunta a trabajar un repertorio poniéndole intensidad, ¿no? Y también los ritmos en la velocidad que a los niños les gusta. Tenemos como, dependiendo un poco del objetivo musical que queremos, es el tipo de instrumentación también que elegimos, ¿no? Los timbres son súper importantes para los procesamientos sensoriales. Entonces, porque hoy día está yo voy a hacer estos altos porque para mí es súper relevante todo esto, porque además siempre estamos hablando de música en este programa, pero te hago el paréntesis ahí, y siempre hablamos, oye, mira, y esto tiene que ver con la composición y no sé qué, pero hablemos también de lo importante que son ciertos instrumentos, siempre ciertos timbres también, o ciertos tonos, ¿no? Para cómo nos resuenan en el cerebro, y sobre todo en un cerebro que está en formación, que está en crecimiento, que no está terminado su crecimiento. Y sobre todo en la diversidad de cerebros, que ese es el punto, porque como dice Despertando las Neuronas, es porque se fundamenta en las neurociencias aplicadas a la educación, ¿no? Esa es como mi expertise, las neurociencias aplicadas a la educación, y de eso hago clase y estoy trabajando siempre en formar docentes y abrir esa conciencia a toda la educación. Eso inevitablemente se lleva al proyecto de Despertando las Neuronas musical. ¿Por qué? Porque soy súper quisquillosa de cómo interpretan y qué instrumentos y timbres se eligen, especialmente hoy día donde se reconoce todo, por ejemplo, el espectro autista, ¿no? Van a nuestros conciertos niños del espectro autista declarados que nos buscan, porque los niños pueden estar 1 hora adentro de un teatro y no se sienten sobresaturados a nivel de audición. Entonces, hay que tener conciencia de que hay que cuidar la sonoridad para los niños pequeñitos, por todo lo que impacta en el cerebro, las frecuencias también que uno utiliza, ¿no? Las cosas muy estridentes alteran los electroencefalogramas. Entonces, por eso hay que saber qué darle a los niños. Y eso no tiene que ver con que sea algo fome, ¿no? Nosotros trabajamos el sentido rítmico con distintos, por ejemplo, tenemos una ranchera que después la vamos a poner el baile de los opuestos, que uno la pone y los niños empiezan a bailar. Pero lo tímbrico te va acompañando amablemente para que no haga nunca un niño esto, ¿no? Cuando un niño hace esto y se pone las manitos en los oídos, quiere decir que el sonido no está siendo amable. Entonces, Despertando las Neuronas, hemos ido formando a los músicos en esto. Porque ese es muy importante. Es que yo también, y bueno, como mamá también uno comete ese error. Yo soy mamá de periodista cultural y musical, además. Entonces, es como, tengo un hijo compañero, eso es un compañerito que me viene yo lo acompaño a él y él me acompaña a mí, y de repente me pone las manitas que yo digo, uy, la embarré, porque a lo mejor efectivamente no estamos entendiendo que hay procesos y procesos, y cada vez veo más niños y niñas que siempre han estado ahí, pero que uno los va observando ahora más, los aprendes a reconocer, que son sensibles, muy sensibles a los oídos. Muy sensibles. No es que no les guste la música, no es que no les haga bien la música, no es que no encuentren una conexión, no, es que
son más sensibles a los decibeles o a ciertas ritmos. Entonces, entender eso es muy importante para ser una sociedad más amable también y menos adultocentrista también. Sí, y empática. Empática, porque fíjate que hablamos de la empatía siempre desde la emoción que le genera al otro, ¿no? La empatía real es cuando tú te pones en la emoción del otro. Pero yo siempre les digo a los músicos, a mi banda, cuando están incursionando en sonidos, en timbre y todo, resguardemos el sonido amable, digo yo, ¿no? El que no te tengas que poner nunca las manitos en la oreja. Es que no, ese efecto de parlante de concierto nacional, así como eso altera absolutamente el procesamiento sensorial de los niños y les hace pasarlo mal. Y eso uno los ve en los colegios, para fiestas patrias, cuando están en esos gimnasios bailando todos los bailes que bailan con los parlantes a todo volumen y además con un eco, o sea, eso es una violación sensorial. Entonces cuando uno estudia neurociencia y estudia sobre cerebro y aprendizaje, tiene que resguardar eso. Y mira, es el sonido, es el color, es la línea, es la forma, es el gesto, es el rostro, todo eso. Un niño pequeño necesita de amabilidad y lo tiene que acompañar sobre todo en estos primeros años de vida. Pero no se saben estas cosas mucho, ¿no? Bueno, como llevo tantos años en esto, he podido unir lo que en educación, me formé en la educación de la primera infancia, he podido unir mis años de formación en neurociencia, he podido unir mi mención en música que me hizo tirarme y componer, por la música. Y mi amor por las infancias. Porque en realidad, yo siempre digo, o sea, hoy día vengo de la Universidad Finisterra que trabajo formando docentes ahí, y estaba con las estudiantes de educación parvularia, de educación básica, de educación media, y a todos les vamos despertando esta conciencia del respeto por los estudiantes en toda esta integralidad, ¿no? Que no se conoce mucho, pero por Dios, a ti, o sea, la buena onda te gusta, no te gusta dormir con ruido porque no puedes dormir. Hay muchas cosas que se tienen que conocer de cerebro para que tú lo puedas llevar a lo que tengas que llevarlo. Y eso yo lo he hecho en la banda Despertando las Neuronas. Y estoy chocha porque ya llevamos 10 años trabajando. Vamos, 10 años desde que volvemos a Lollapalooza, pero vamos desde el 2014, o sea, cumplir 12 años de que partimos. Y el 90% de los integrantes de nuestra agrupación ha permanecido estos 12 años. Y si ha permanecido 12 años, no es porque sí. No es por algo, no es porque sí, ¿no? Porque hay corazón ahí que se ha compasado en el amor por los niños. A mí me ha encantado ver cómo ellos que son del área artística al principio tenían como, nos entenderán, ¿no? Pero que no se me acerquen mucho, ¿no? Porque eran músicos de adultos. Yo no me imagino, claro, todas las, nos van a interrumpir, ¿qué hago si algún niño se acerca? Sigo así tocando. Fue. Todas esas experiencias. Bueno, yo creo que ellos tienen ahora un máster en infancias, porque hemos recorrido todo Chile. Todo Chile hemos recorrido en teatros, en escuelas, en jardines, en la plaza, en un montón de lados. Y es lindo poder ver a nuestros artistas en común unión con las infancias. Donde si yo estoy, porque tenemos obras de teatro, no solo conciertos, tenemos obras de teatros musicales que están en sintonía con los ejes que el Ministerio de Educación enfoca, como por ejemplo, convivencia escolar. Claro. ¿No? Tenemos un buen trato para una convivencia pacífica, una obra hermosa que la vamos rodando también. Tenemos un buen ciudadano que tiene que ver con educación cívica y formación ciudadana. Tenemos Despertando las Neuronas. Bastante la educación cívica. Total. O sea, que no es un ramo fome de la media, y que uno entienda, puede partir de, y que uno entienda que desde pequeñito yo puedo entender el Poder Judicial, por ejemplo. Y nosotros hicimos una canción que está en NTV, el canal cultural y familiar de TVN, y que siempre salen los videitos y yo los veo y digo, qué loca hacer esta canción, Dios mío, porque ya me la pidieron del Poder Judicial, me dijeron, ¿tú qué estás haciendo? Había hecho una canción del buen ciudadano que tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, y en mi jardín, el apoderado, el papá de ese niño trabaja en el Poder Judicial, me dice, ¿por qué no nos hace una canción a nosotros? Necesitamos una canción para los jueces. Y yo digo, ay, no me, como que no me motiva esto de hacerle a los jueces, porque como que me confunde la justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo está? Y me dice, por eso mismo, porque tú eres educadora y tienes que educarlo en lo que realmente la justicia
justicia es, Claro. no en lo que se deforma muchas Claro. veces, ¿no? En Y lo bueno, que debe ser. en lo que debe ser y que lo entiendan así desde niño. Bueno, pero qué difícil me pasó así como el Código Civil, el penal, todo junto. Te tuviste que y estudiar yo, todo eso. para hacer una canción de 4 No te estrofas. puedo creer. Entonces digo, ¿cómo les digo a los niños para que entiendan? Entonces cuando yo te digo que Despertando las Neuronas parte de los niños, es porque yo llegué al jardín y les cuento a mis niños, miren de dónde vengo, me pidieron esto, ¿alguien conoce un juez? Y entonces me dice, no, la mayoría no. Y uno me dice, sí, yo en Rayo McQueen vi a un juez que le dijo que tenía que tapar el hoyo que había generado con sus autos. Ahí empezamos a hablar del Ay, juez. me acuerdo de esa parte. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de esa parte de la película, de la 1. Y ese niño, Cars ese 1. niño se llama Mario, se llamaba, lo hice hace hartos años. Y entonces, y bien, Mario, y empezamos con las cucharas, así, a tocar en la mesa, ¿no? Mario, Marión, empecé a jugar como con compases de los Locos Adam, ¿te acuerdas? Claro, sí. Mario, Marión, abre sesión, y empezamos a hacer los primeros ritmos de eso. Entonces, ahí yo les explico a ellos, notable, y Claudia. les digo, niños, mire, cuando uno va a un lugar que se llama, ¿cierto? Están los jueces y está el juzgado, uno va porque hay un problema que no encontró solución. Y cuando hay un problema que no encontró solución y ya nadie se puede poner de acuerdo, están los jueces para hacer que esto se resuelva. Entonces, me miraban así, estoy hablando de niños de 4 años que son los universitarios de mi jardín, o sea, el pre-kinder y el kinder, ¿no? Entonces ellos me miraban y decían, entonces si yo tengo problemas, sí. Y empecé a jugar con eso y ellos me dieron la inspiración para hacer Mario Marión, que yo ahora la veo en NTV y los veo a los chicos teatralizando del juez Mario, la jueza Marión. Y no solo eso, cuando llega un abuelo a mi jardín que es abogado y el juez me dice, yo hago clases abogado y les pongo la canción en primer año para que entiendan lo que son los poderes judiciales, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque Precioso. a través de la música tú puedes tratar contenidos complejos. Como la diversidad. La diversidad. Como por los ejemplo. opuestos. Y eso va Estoy generando... tirando cositas porque vamos a ir a escuchar una canción que nos habla de la eso del también. opuesto, por ejemplo, es súper compleja y la vamos a escuchar ahora y que invitamos aquí a la audiencia y que trate de seguir la canción y que trate de jugar con nosotros a través de la radio, Ya, porque me encanta. no es tan fácil. No es tan fácil. No. Y hablamos de qué se trata también. El baile de los opuestos, despertando las neuronas. Aquí en tantas canciones buenas. Síguela, ahora ya. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. Bueno, ¿por qué esta canción era compleja? Se lo vamos a preguntar a Claudia Donoso, que nos está acompañando esta tarde para hablar de este proyecto hermoso que nació en 2014 y que se llama Despertando las Neuronas. Y claro, aquí nos vamos a encontrar a Neuronilla, Neuronín, a la Neurona Melodía, dejándonos, incitándonos y poniéndonos desafíos en el camino también. Mira, y eso que dices, Muri, es muy, muy especial porque esta partecita del cerebro, que es la frente, que cuando nos tocamos y tenemos fiebre, tenemos que ocuparnos de descansar. Porque quiere decir que no es momento para seguir haciendo lo que estás haciendo en la vida. Esta partecita se llama prefrontal y están las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas en neurociencia son funciones de alto nivel cognitivo que le permiten a este Homo sapiens sapiens, evolutivamente hablando, ¿no? Pensar, razonar, resolver problemas, controlar impulso, tener flexibilidad cognitiva, ¿no? Claro. Y este prefrontal necesita alimento. Y el alimento que necesita es la novedad, la sorpresa y el desafío. Entonces, si no hay desafío, es fome la vida, ¿no? Es Claro. como que, y es un poco lo que nos hace el celular, porque el celular tiene elemento sorpresa, tiene novedad y tiene desafío constantemente, entonces compite Por eso se con hace el tan humano. adictivo, po, Por eso. inmediatamente. Por eso, entonces cuando nosotros hacemos canciones como estas, hay desafío, es un desafío en este caso, el lenguaje, porque estamos trabajando. ¿No? Si yo te digo grande, 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 tú me dices chico, 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 ok, vamos entendiendo eso. Pero además hay una secuencia de patrones en este como mix que se usa en que yo reemplazo, después digo grande, chico, grande, tú me lo tienes que decir al revés. Chico, grande, chico, Ajá. y eso no es fácil. No es fácil ni siquiera La para gente los se equivoca. adultos. Sí. Entonces Se es muy equivocan. entretenido porque como que se desafían en el juego, ¿no? Este juego musical. Y estamos
enseñando los opuestos, estamos enseñando los antónimos, pero lo estamos enseñando de una forma entretenida. Yo quiero hacer alusión al juego. El juego no es la esencia solamente de los niños y las niñas. El juego es la esencia del ser humano. Mi profesor formador en neurofisiología, el doctor Víctor Fernández, a quien yo le agradezco todo lo que me entregó en la vida en neurociencias, él decía, si lo único que cambia a medida que crecemos es el tipo de juego, pero a todos los seres humanos nos gusta jugar. Por eso también nos pasa a los adultos que cuando algo nos genera novedad y nos saca de la rutina, como que todo el día cambia, ¿no? Total. Como que algo sucede. No, pues sí. tú vas absolutamente embelesada en tu teléfono o escuchando o viendo la ventana de la micro, bajas y todo es en piloto automático. Algo pasa en la calle, escuchas música, música ambulante, alguien que te saca de lo rutinario, de lo que ya estabas en piloto automático y tu día cambia. Y cambia absolutamente. Y una sonrisa cambia. Y una sonrisa en el pasillo al entrar acá cambia. O sea, en el fondo desde que entré amable, aquí y me recibe el guardia tan amoroso y me viene a dejar casi de la mano acá arriba, eso se agradece muchísimo. Yo la voy a dejar, tía. Entonces, no es menor, pero nos miramos al rostro un segundo, nos sonreímos un segundo y te cambia todo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y hay tanto que aprender de los niños y las niñas. Yo aquí hay un mensaje que me gustaría, aprovechando este espacio. Por favor. Sale mi alma de educación aquí, perdóname, pero es tan potente. No hay que robarle a las infancias más lenguajes. Eso lo dice Loris Malaguzzi. Dice, los niños y las niñas tienen 100 lenguajes y la escuela le roba 99. La sociedad le roba 99. ¿Cómo le robamos? ¿Qué le robamos? Porque los ponemos en un sistema sedentario, donde nos tenemos que sentar 90 minutos en primero básico. ¿Quién aguanta 90 minutos sentado? Entonces, y después dicen que no, que se portan mal, que se portan mal. Los niños no se portan mal. No. Los niños necesitan el movimiento. Los padres, las madres, los que crían, deben entender que el niño explorador, el niño curioso, el niño que se mueve, es el niño que está desarrollando de mejor forma su cerebro. En el sedentarismo no sirve para nada, por eso que las pantallas son pésimas para los niños. Pésimas. O sea, 0 celular, 0 tablet. Eso los padres lo tienen que entender. ¿Hasta qué edad, Claudia? Reforcemos. Porque la neurociencia, hasta lo último que yo había leído, decía por lo menos mínimo hasta los 7, 8 años. Sí, eso es lo último que ha salido. Hasta los 7, 8 años, ojalá esté nada, y lo mínimo de pantalla. No es que tampoco nos culpemos ahí si de repente ven una película o un poco de tele, pero la pantalla activa, que es la de la tablet o el celular, porque la pantalla pasiva como la tele, viste, si igual una va aprendiendo cosas ahí en la maternidad. Sí, absoluto. Pero sí, pues es distinto. En el fondo, si una yo que la estoy otra. viendo un video con mi hijo y estoy al lado y estoy interactuando humanamente, claro, y no lo pongo así, ¿no? Con la cara abierta como horas viendo una película, así que bajan, es impresionante, pero la fisonomía cambia de la cara. Entonces es distinto estar viendo juntos algo. Por eso que el cine, si uno dice voy a verlo, pero es distinto, porque claro, vamos a hacer una experiencia, sí, ¿no? Entonces si vas a usar las pantallas, tiene que ser con una experiencia social. Y además de filtro, ¿no? Porque a los niños hay que cuidarlos, a los niños hay que protegerlos. Los niños y las niñas tienen que ser respetados y tienen que ser visibilizados en una sociedad que ha invisibilizado a la infancia por siglos y siglos, ¿no? Tenemos que aprender. Los adultos que se relacionan con niños, me refiero, cuando te llega un hijo y lo empiezas, te cambia. Yo veo a los padres en el jardín, te cambia, te hacen jugar, te hacen despertar temprano, te hacen y no puedes despertar con la cara mala, ¿no? Con paciencia, concentrada. Hay que entrar. Entonces, por eso que es tan importante despertar las neuronas, por eso es tan importante el que nosotros como agrupación musical trabajamos todos esos temas. Tenemos canciones para la vida saludable, tenemos canciones para todo lo relacionado con el conocimiento
conocimiento específico de neurociencia. Tenemos unas canciones hermosas para función ejecutiva, por ejemplo, me da risa porque yo la veo y me encanta. Hay una que se llama La Monatina, que con control inhibitorio soy muy fina. Eso es pura neurociencia dura, ¿no? Ay, sí, pura neurociencia dura, pero los niños andan cantando claro. La Monatina. Y uno me dijo una vez, andaba paseando con la técnico en el patio porque le cuesta autorregularse. Y yo le digo, ¿qué hace Feli acá? Y entonces él me dice, lo que pasa es que entiende, no le puedo hacer caso a la Monatina. O sea, no se puede controlar, ¿no? Pero él decía, no le puedo hacer caso a la Monatina, porque hay que respirar, porque hay que pensar primero, porque este es el jefe. Hay un montón de cosas que uno les va diciendo. Incorporamos un personaje, el 2025, que ha sido un éxito, que es el señor Cerebro. Es un corpóreo, que es el señor Cerebro, y es súper potente porque los niños, señor Cerebro, y el señor Cerebro te va enseñando, además, claro, ¿no? Tenerlo ahí como corpóreo. Y como el jefe, porque llega ahí a dar las órdenes y a entender que esta partecita es maravillosa, es un regalo de la evolución de la especie que en educación y en las artes tenemos que saber ocupar para potenciar los talentos humanos, ¿no? Eso es pero cuesta, importante. es jefe, pero cuesta, porque de repente se manda solo y los impulsos salen y el manotazo que te llegó o lo que sea, pero van aprendiendo. Oye, este es el himno, Despertando las Neuronas, claro. Es la canción Ancla. Y es la canción, es el nombre del proyecto mismo, o sea, sí. Por algo es un ancla también y nos vamos un poco hacia eso. Estamos hablando del cerebro, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de lo que nos enseñan niños y niñas también, que esas dinámicas son parte de nuestra naturaleza y no tenemos por qué reprimirla, por ejemplo, dentro de nuestro cotidiano. Vamos a escuchar entonces Despertando las Neuronas aquí en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. La vida es movimiento, la música es movimiento y esto es parte de lo que nosotras estamos conversando junto a Claudia Donoso, educadora, compositora aquí de Despertando las Neuronas, y este proyecto tan bonito que nació en el 2014 y que acaba de tener un espectacular paso por Kidzapalooza. Nos encanta que este espacio sea tan, además, abierto, grande, respetuoso, lleno, en un festival que es uno de los más grandes que tenemos en nuestro país, más masivos, ¿no? Y que ustedes también estén presentes. Ahora, para ser justas, están todo el año haciendo espectáculos. En colegio, en distintos lugares. Tú me decías en juntas de vecinos también de repente. Sí, de repente hasta la comunidad se organiza para llevarles. Y bueno, en el jardín me imagino que eso sigue también, po. Siempre es una parte de la vida. Fíjate que una de las cosas lindas, tú al principio me dijiste como un laboratorio, mi jardín lo es todo, porque en el fondo ahí probamos las canciones, ahí nacen las canciones. Yo antes de grabarlas con la banda, con los músicos, con el productor musical, se las muestro a los niños. Si a ellos les gusta, yo las grabo, si no, chao. O sea, ellos son los jueces aquí, absolutamente. Y por eso que nos va bien con las canciones, por eso que ellos responden, ¿no? Responden bien en eso. Y el lugar de ensayo donde tenemos nuestra sala de ensayo es en el jardín. Entonces la banda constantemente se abre la puertecita de la sala y entra algún niño ahí a escuchar. y se sorprende con la altura del contrabajo, ¿no? Y el clarinetista lo saluda. O sea, es toda una dinámica de diálogo, de despertar esa conciencia de que los niños y las niñas no son, ay, qué rico este niñito, ay, qué amoroso este niñito, como que siempre socialmente se les mira así como ternura, y son seres pensantes, seres sintientes y seres opinantes. Es impresionante a los 3 años. Tú has podido comprobar, ¿no?, lo que significa para esos niños y niñas tener música o artes en la educación de manera probablemente mucho más, o sea, sabemos que en la educación parvularia, digo parvularia y no prebásica, porque en el ministerio siempre ponen prebásica, pero tengo una de mis mejores amigas es educadora de parvularia, siempre me dice, no es prebásica, no, pero el ministerio dice, educación parvularia. La explicación es porque no es que haya algo no, es educación. Si no, la básica la tendrían que llamar premedia. Claro, premedia. Y entonces ahí tendríamos justicia del lenguaje, pero no, educación parvularia. Que la educación parvularia ya tiene mucha, como en sí misma, el incluir
todo esto, ¿no? El movimiento, la idea de el movimiento físico, las artes, sí. Y cómo eso involucra, o sea, es inmediato, o sea, es lo primero a lo que echas mano, no echas mano inmediatamente a tratar de hacerlos leer, no les pones matemática, pero sí pensamiento matemático a través de las artes. Muy bien, entonces, yo estoy explicándole a ustedes, no a ella que es la experta, obviamente, pero explicando también porque a lo que voy es que en tu jardín además metes más música todavía. Sí. Y eso es el impacto. A lo que voy es el impacto es de lo que significa que esos niños y niñas estén involucrados con las artes de la manera en que lo están, cuando ya salen a otros lados también. Es distinto, y quiero preguntarte a ti eso y que lo pongas acá como tema, ¿no? Como, ¿por qué no debiésemos sacarlo de la educación básica o de la educación media? ¿Cómo? Porque las horas que se reducen es gigante la brecha. ¿Y te acuerdas que te dije que se le va robando lenguajes? Sí, bueno, este es uno. Esos son. O sea, lenguaje musical, lenguajes artísticos. Los 100 lenguajes de expresión que dice Loris Malaguzzi que tiene el ser humano se van robando en la escuela. Entre ellos el lenguaje musical, ¿no? El tener un jardín musical me ha permitido trabajar la música con una finalidad en sí misma, no solo como pasatiempo recreativo. Eso significa que mi formación musical sabe lo que estoy trabajando, sé perfectamente los elementos del ritmo, sé perfectamente las melodías que se tienen que ir entregando de acuerdo a cada uno de los niveles. Uno tiene ese manejo, pero la mayoría de las educadoras no lo tienen. Entonces, no es cantar por cantar y bailar por bailar solamente, que eso está muy bien, funciona muy bien, y la naturaleza humana es movimiento, y aunque tú vayas en la micro y entra uno cantando, se te mueve el dedo, o por último, el hombrito así tratando de sentido rítmico, responde siempre, ¿no? Pero la diferencia está cuando uno hace sistematización de iniciación musical. El cerebro crea redes neuronales, pero es que son maravillosas. Tenemos niños más concentrados, niños que saben escuchar. ¿Por qué? Saben escuchar la música. Niños más respetuosos, porque yo no estoy diciendo, ya, ahora le toca, estamos haciendo una orquesta rítmica, y yo no les estoy gritando, ahora le toca las claves, ahora le toca los bombos. Nada, la música manda. Para eso yo tengo que saber escuchar. Por lo tanto, la música genera redes neuronales también de conexión interhemisférica, ¿no? Los axones del cuerpo calloso se engrosan con ciertas frecuencias, y si tenemos el cuerpo calloso y estos axones que están uniendo ambos hemisferios cerebrales con más redes, va a ser una mejor conexión entre ambos hemisferios. Entonces hay un sustento científico, fisiológico, biológico detrás que es desconocido, y si lo supiéramos, el Ministerio de Educación y todos los programas no sacarían las artes, la música. Dato para la causa, o sea, yo soy muy asidua a lo público, y mi hijo va en un colegio público, porque quiero participar también, como queremos como familia participar en eso, pero también uno tiene, de los pros y los contras, ese tipo de críticas también. O sea, en segundo básico, todos los días hay lenguaje y matemática, y hay una vez a la semana música, por ejemplo, o arte. Y ya es como que te cortaron las horas. Y me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo. O sea, es que es muy inmediato cuando empieza a ocurrir que se vamos quitando, vamos restando. Y sabes que le vas restando también la alegría. Porque hay algo, el yo musical nunca muere. Me tocó estar en España haciendo un curso de musicoterapia, yo formándome ahí en un taller, y los profesores nos llevaron a un hospital, a lo que es la UTI, y nos mostraban cómo trabajaba el musicoterapeuta y cómo esa persona que estaba conectada podía estar con todos los signos vitales súper deprimidos, pero entraba el musicoterapeuta, ponía la música que sabía que le gustaba en cierta etapa de la vida, y empezaban los signos vitales a decir, ahí estoy. Entonces el yo musical nunca muere. El yo musical te lo va matando. O sea, hay un montón. Pero es que no tenemos que hablar solo de las sensaciones y las emociones de lo que nos provoca la música. Estos son estudios científicos, con las personas con Alzheimer, con las personas con neurodivergencia, con todos y todas. Y bueno, y eso es lo lindo, porque ahora que tú me decías eso, trabajando con música, en iniciación musical del párvulo, en este caso, en mi jardín, hemos trabajado con niños con todos los tipos de desafíos que tú te imagines.
Estoy hablando de parálisis cerebrales complejas, donde está todo el cuerpo inerte, amarrado en una silla de rueda, y solo se mueve desde el cuello hacia arriba. Y cómo, me acuerdo perfectamente, ¿no? Cómo ella me miraba a los ojos con disfrute cuando hacíamos música. Y lo único que movía era su moño, ¿no? Su colita. Entonces ella quería hacer primer instrumento, pero ¿cómo lo hace si no tiene? Entonces me acuerdo que le hicimos un moño ahí con la mamá, y ahí le puse unos encerros, y ella fue la que llevaba la subdivisión del pulso súper bien con su cabecita. Y fue integrada en una orquesta donde no tenía las manos, no tenía los pies, y solamente tenía la cabeza. Bueno, eso es la invitación. Es como a pensar que todos, sin importar la condición que tengamos, podemos ser parte de una sociedad y podemos aprender. Y por eso también Despertando las Neuronas tiene toda una propuesta hoy día con la ley TEA famosa, ¿cierto? Esto que salió de que sacamos un concierto que se llama Todos Somos Diferentes. Y Todos Somos Diferentes es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para despertar conciencias dormidas entre aquellos que se creen normales, ¿no? que esto no es como la Teletón y el que le falta el abrazo, la mano, no es entrar en ese modo, es entrar en el modo de la neurodiversidad, donde todos somos diferentes. Y si nosotros aprendemos a mirar que la todos normalidad somos es que somos diferentes. Eso, si todos somos diferentes, nos vamos a hablar de la inclusión como se está hablando, porque hablar de inclusión también es excluyente. Porque si tú te educan en que todos somos diferentes, vas a mirar que todos somos distintos y vamos a entender que todos tenemos cabida y todos podemos aprender. A uno les va a costar más una cosa, a otros les va a costar más otra, pero todos tenemos algún tipo de desafío, ¿no? Claro. Todos, no somos parejitos en todo. Hablar de inclusión, bueno, es un tema, claro, porque es necesario para poder poner ciertos temas sobre la mesa, sí. Pero eventualmente se te van quedando cortos los términos o tienes que empezar a renombrar o repensar. Y va evolucionando también, porque antes se hablaba de integración. Claro, ahora de integración e inclusión. ¿Te fijas? De integración, ahora, sí, pues sonaba mucho más excluyente que inclusión. Claro. Pero todavía es necesario usar esos conceptos para despertar estas conciencias dormidas. Pero yo sueño con que no sea necesario hacer leyes para que despertemos esas conciencias, ¿no? Porque yo digo, bueno, está la ley TEA, pero también estaría la ley del síndrome de Down, la ley del déficit atencional, y yo digo, ¿por qué tenemos que hacer leyes para respetarnos en la diversidad? Y eso me encanta, porque soy docente de infancia, de que con mis niños pequeñitos, no importa como sea el otro, es un ser respetuoso, es un ser que puede aprender, y que nosotros tenemos que ser empáticos con la emoción del otro. Es que con la Claudia Donoso de Despertando las Neuronas nos acordamos que la música es ante todo empatía. Empatía con el otro y con nuestro entorno, con nosotros mismos también. Y eso es muy relevante porque en esas diferencias, como dices tú, en esa normalidad de la diferencia, está todo este color que podemos ver, y lo que ustedes hacen es maravilloso. Te queremos dar las gracias por venir a hablarnos no solo de música, ni de una presentación, ni de un concierto, ni de los chorrocientos conciertos que van a tener en el año de seguro en distintos escenarios, que son todos muy valiosos, sino que también de música, de empatía, de neurociencias, de educación y del día a día. Mira, que darle una sonrisa a alguien puede cambiarle totalmente. la y semana. Muchas gracias también por este espacio y por tener lugares en que uno pueda conversar, pensando en que por allá, ¿cierto?, hay un auditor que está escuchando y que podemos darle un espacio a las infancias, ¿no? Eso, así que muchísimas gracias. Y a toda la familia. Así que con esto nos quedamos. Y con esta canción que tú nombrabas a propósito del espectáculo, Todos Somos Diferentes, que cuando esté, síganlos a través de sus redes, a través de todo. El canal de YouTube y todas las redes. Nos buscan Despertando las Neuronas. Salimos por todos lados. Hasta en NTV, ¿viste tú? Sí. Todos somos diferentes. Con esto cerramos nuestro programa. Le damos las gracias a Camila, gracias, Jaime, a todo nuestro equipo, también aquí presente, y a nuestra querida Janine, también de Ovoide, claro, y a todas las Ovoides, chicas, que las queremos mucho. Claudia Donoso, contigo cerramos entonces. Todos somos diferentes, Despertando las Neuronas. Hasta la próxima. Chao, chao.